El sorprendente viaje de dos huérfanos, revelado el cambio inesquecible de un hombre de montaña a la pálida luz del amanecer se asomaba entre las montañas de los Andes, mientras Clara y Miguel se apresuraban hacia la fábrica textil. Las horas de antaño se desvanecían en la monotonía de un ciclo interminable, donde el eco de sus sueños se ahogaba con cada golpe de máquina. Clara, de 17 años, observaba con tristeza cómo sus manos trabajaban sin cesar, moldeando prendas que nunca podrían abrazar su verdadera esencia. En su mente, el anhelo de ser diseñadora se convertía en un susurro ahogado por las exigencias diarias. La mirada de su hermano Miguel, siempre tan determinada, se tornaba opaca al hablar de su deseo de estudiar. No había recursos, ni apoyo, solo la sombra de ser huérfanos en un mundo que no tenía lugar para ellos. Mientras escuchaba el ruido ensordecedor de las máquinas, Clara sentía su corazón apretar. ¿Y si nunca logro salir de aquí?, se preguntaba con inquietud. El miedo a no avanzar la consumía cada vez más, como una ola de desesperanza que la arrastraba hacia las profundidades. A su lado, Miguel, de 19 años, se sumía en un océano de esfuerzo. Estudiaba durante la noche, enfrentándose a exámenes que parecían inalcanzables. No puedo fallar, no podemos quedarnos atrás, murmuraba consigo mismo, como un mantra que a menudo se convertía en su único refugio. El dilema era claro, cada hora que dedicaba al estudio era una hora menos para contribuir en casa, y el peso de ese sacrificio lo mantenía despierto, luchando contra la angustia que lo acosaba. En un rincón olvidado de su hogar, encontraron el baúl que pertenecía a su padre. El momento de abrirlo era como desenterrar toda una historia de pasiones ocultas. La revelación de aquellos documentos, esas notas científicas que representaban el esfuerzo de su padre, encendió en Miguel una chispa de esperanza. Pero, al mismo tiempo, una oscura sombra de tristeza se cernió sobre él. ¿Por qué ocultó esto?, se cuestionó, sintiendo el rencor y la desilusión aflorar de su interior. La búsqueda de reconocimiento se tornaba dolorosa, especialmente cuando se enfrentaba al prejuicio que lo acechaba como una criatura tenebrosa en la noche. Cada día debía lidiar con el juicio de un pueblo que miraba sus orígenes con desdén. Mientras tanto, Clara sentía que las palabras que escribía en sus bocetos eran ignoradas por quienes no valoraban el talento auténtico. ¿Acaso mi historia no merece ser contada?, se preguntaba, ardiendo en una mezcla de furia y determinación. Pero la frustración de Miguel llenaba el aire, y el encuentro con el profesor Ramírez iba a marcar el inicio de un cambio que no podía intuir. El anciano sabio vio en Miguel algo más que un huérfano, vio en él una mente brillante merecedora de ser cultivada, un futuro investigador en cuyas manos podría reposar el destino de muchos. Pero el miedo a no ser tomado en serio, a ser subestimado por sus orígenes, presionaba como una losa. ¿Y si soy un simple eco de mis sueños?, pensaba Miguel, mientras se preparaba para el concurso nacional. El día llegó y la tensión era palpable, sus manos temblaban al sostener el papel. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero en ese instante, Miguel sintió una presión en su pecho. Se paró frente al jurado, el sudor resbalando por su frente, y las palabras se le atoraron en la garganta. La mirada del público se convirtió en un espejo que reflejaba sus inseguridades. El reconocimiento que espero vale más que la verdad de lo que somos, pensó, mientras Clara, desde la distancia, contaba su propia historia en su mente. La idea de ser un faro de esperanza se desvanecía, en medio de miedos y ansiedades. ¿Lograrán Clara y Miguel convertir su legado en un símbolo de esperanza, o el miedo los detendrá una vez más? El silencio que siguió al discurso fue ensordecedor, una amalgama de murmullos y suspiros que se entrelazaban en el aire pesado. Miguel se sintió como un náufrago en un mar de incertidumbre. Antes de entrar, había compuesto su discurso, había practicado frente al espejo, pero todo parecía desmoronarse en ese instante crítico. Su mente se llenó de preguntas angustiosas. ¿Realmente tengo lo que se necesita? ¿Puedo ser el hombre que he soñado? Mientras la presión aumentaba, la figura del profesor Ramírez resonaba en su mente como un eco persistente. Quien había visto en el potencial, ahora parecía un faro inalcanzable. Miguel necesitaba recordarse que su historia no se limitaba a ser un huérfano que anhelaba reconocimiento, era la historia de un joven dispuesto a desafiar las probabilidades. Sin embargo, la autoduda apretaba su pecho como un corsé. Clara, al observarlo desde la distancia, sintió su propia lucha resonar en su hermano.
Ella también estaba atrapada entre los sueños y la realidad. Habían compartido la carga de la orfandad, y mientras Miguel batallaba con el desafío de su presentación, ella se debatía con el deseo de expresar su propio anhelo, diseñar. Sin embargo, no había espacio para sus deseos en el tenso ambiente del taller. Allí, cada prenda que creaba parecía ser un recordatorio de lo lejos que estaba de la vida que deseaba. ¿Sería capaz de liberarme de esta prisión textil? Se preguntaba con una mezcla de esperanza y desesperación. Esa tarde, después de la presentación de Miguel, Clara decidió que no podía esperar más para reivindicar su propia voz. Armada con sus bocetos y un ardor renovado, se dirigió a la sala de diseño. Era un espacio casi sagrado, lleno de telas de colores vibrantes y máquinas de costura que prometían crear algo más que simplemente ropa, prometían un futuro. Se sentó en la mesa, luchando por concentrarse, mientras las ideas danzaban junto a su ansiedad. La lucha interna de Miguel en el concurso fue tan profunda como la de Clara en su laboratorio. Evitaba la mirada de los jueces, incapaz de enfrentar la indiferencia que había sentido toda su vida. Aquellos que no conocen mi historia no pueden entenderme, pensaba. Pero en medio del tumulto de emociones, recordó las notas de su padre y el orgullo escondido en ellas. Decidió que su presentación no podría ser solo un intento de validar su existencia, era la oportunidad de honrar el legado de su padre. Al final, ambos hermanos se dieron a la tarea de revisar su propio camino, utilizando el dolor y la incertidumbre como gasolina para sus sueños. Cuando la noche llegó y el silencio envolvió sus pensamientos, Miguel y Clara se encontraron en el hogar, donde el murmullo de sus corazones crecía hacia una resolución compartida. ¿Qué tal si hacemos un pacto?, sugirió Clara, con los ojos brillantes de esperanzas renovadas. Cada uno debe dar un paso hacia nuestros sueños, sin importar cuán pequeños sean. Necesitamos creer que somos más que lo que el mundo ve en nosotros. Miguel, sintiendo la fuerza de su hermana, asintió. Era el comienzo de una nueva etapa, un empuje hacia lo desconocido que, aunque aterrador, les prometía algo que habían anhelado durante tanto tiempo, la posibilidad de ser ellos mismos, sin las cadenas de su pasado. Pero justo en el umbral de este nuevo impulso, una carta llegó a sus manos, desatada por el viento nocturno, con la firma de un viejo enemigo. Ha llegado el momento, Miguel. Debes decidir de qué lado estás, antes de que sea demasiado tarde. La advertencia resonó en su mente y lo llenó de un nuevo miedo. ¿Sería suficiente su pacto? ¿O tendrían que enfrentarse a demonios pasados que amenazaban con sepultar sus sueños antes de comenzar? Miguel despertó esa mañana con una inquietud palpable en el aire. La carta aún pesaba en sus pensamientos, trayendo consigo una ansiedad que se entrelazaba con su determinación. ¿Qué significaba realmente esa advertencia? Estaba preparado para enfrentar no solo su pasado, sino también las expectativas que los demás tenían de él. Con cada sorbo de café, una multitud de planes y posibilidades comenzó a gestarse en su mente. Se dio cuenta de que no podía permitir que la lluvia de duda lo aplastara. Era hora de tomar acción, de encontrarse cara a cara con su propia voz, con lo que realmente quería dar al mundo. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechándolo, reflejando su historia personal, los abandonos, las promesas no cumplidas. Decidió dar un paso. Fue hasta la habitación que había sido su refugio durante años, los libros acumulando polvo y las paredes cubiertas de recortes y notas, esos pedazos de su historia que casi parecían gritar por ser escuchados. Se sentó en el suelo y comenzó a ordenar sus pensamientos, escribiendo en un cuaderno que solía usar para transcribir sus sueños. La pluma se deslizó por la hoja con mayor libertad que nunca. Escribió, entrelazando sus deseos de ser un orador capaz de tocar corazones y crear una conexión auténtica. Se percató de que su camino no solo pasaba por habladas memorables, sino también por abrirse a las verdades que había ocultado incluso de sí mismo, su vulnerabilidad, sus fracasos, y sobre todo, su deseo de ser un faro de esperanza para otros que luchaban. Un ruido interrumpió su reflexión. Clara asomó la cabeza por la puerta. La expresión en su rostro era una amalgama de determinación y ansiedad. Miguel, creo que estoy lista para dar un paso hacia mi sueño, dijo, su voz temblando ligeramente. He estado pensando en lo que me propusiste anoche, y no puedo seguir esperando. Miguel sonrió, sintiendo como el ánimo de su hermana era contagioso. Dime más, Clara. Ella comenzó a revelar sus planes, una colección de ropa que no fuera solo estética, sino que contara historias, que hablara de resiliencia y autenticidad. Había estado diseñando patrones inspirados en su infancia, utilizando colores crudos, texturas que evocaban emociones y cada prenda con un nombre que significaba algo para ella. Sin embargo, en su conversación surgió un dilema. Clara mencionó la posibilidad de participar en un concurso local, uno donde muchas veces había sentido que no encajaba. Algo dentro de ella dudaba, esto lo sintió Miguel.
Era el mismo nudo de incertidumbre que había experimentado al enfrentarse a los jueces. ¿Qué tal si te lanzas a hacerlo?, Miguel sugirió. La oportunidad puede ser abrumadora, pero es parte del proceso. Pero, Clara, ¿qué pasaría si no ganas? Habría dado un paso. Las palabras de su hermana resonaron en el aire. Se miraron, reconociendo en sus ojos la lucha interna, el miedo al fracaso y el deseo de ser más que los ecos de su pasado. En medio de su conversación, Miguel comenzó a imaginar cómo podría dar un paso también, más allá de su presentación. A medida que desenvolvía sus ideas, se dio cuenta de que, al igual que Clara, debía enfrentar su propio miedo a fracasar. Ser él mismo significaba no solo luchar contra lo que creían los demás, sino también explorar hasta dónde podían llevarlo su valentía y autenticidad. Mientras cada uno se preparaba para sus propios retos, la carta ominosa seguía susurrando en el fondo de sus pensamientos. A pesar de sus pactos y promesas de crecimiento, sabían que el camino no estaba exento de obstáculos. Aquellos demonios del pasado volverían a acecharlos en el momento más inesperado. Ambos sintieron la presión del tiempo corriendo en su contra. La vida prometía cambios, pero también desafíos que pondrían a prueba su nuevo acuerdo y su fortaleza personal. La decisión estaba ante ellos, y se dieron cuenta de que el viaje hacia la autoafirmación apenas comenzaba. Pero un nuevo mensaje llegó al teléfono de Miguel, sacándolo de sus pensamientos. Necesitamos hablar, es urgente. Era un nuevo misterio, o una advertencia más de su viejo enemigo. La luz del día comenzaba a caer cuando Miguel se sentó frente a su computadora, el teléfono aún vibrando con la notificación. La urgencia de aquel mensaje lo sacudió, mientras una oleada de curiosidad y ansiedad lo invadía. ¿Quién podría necesitar hablar tan pronto y con tal premura? Era un recordatorio mordaz de que su vida estaba llena de giros inesperados, como un río que nunca sigue la misma corriente. Antes de atender esa llamada, sintió que debía enfrentar a sus propios fantasmas una vez más. Clara había comenzado a dar pasos hacia adelante y él no podía quedarse atrás. Decidió utilizar su tiempo en algo productivo. Su mente revoloteaba entre sus sueños de orador y las realidades que a menudo lo ataban a su zona de confort. Se concentró y, con la determinación de exorcizar sus inseguridades, abrió su cuaderno de notas, comenzó a elaborar un discurso, un boceto frío de las emociones que latían en su interior. Hoy es el día en que decido ser más que lo que los demás ven en mí, escribió, con cada palabra liberando tensiones que había mantenido por tanto tiempo. Se trataba de un manifiesto personal, una reclamación de su voz que había estado al servicio del miedo mucho tiempo. Todo lo que temía y la imagen del orador que anhelaba ser se entremezclaban en su mente, a medida que las palabras brotaban como un río indomable. Después de varias horas de intensa reflexión, con los ojos cansados pero el corazón rebosante de decisión, decidió que no podía ignorar la inquietud del mensaje. Marcó el número que titilaba en la pantalla y escuchó el tono antes de que la voz al otro lado lo interrumpiera. Era Javier, un antiguo compañero de su infancia que había estado al tanto de la lucha de Miguel con su identidad y los desafíos que enfrentaba. Miguel, siento que hay algo que necesitas saber, dijo, la preocupación claramente audible en su voz. A medida que Javier hablaba, las palabras se convirtieron en un torrente de revelaciones que desgarraban el velo de la incertidumbre. Un evento en el que participarían oradores destacados, y en el que Miguel tenía una oportunidad para mostrar su crecimiento. Sin embargo, había un giro, se invitó a presentarse a pesar de la sombra que aún lo perseguía, su miedo a hablar en público. Las palabras de Javier resonaron profundamente en él. Era esta la oportunidad que había estado buscando. Pero el reto de enfrentar su pasado y cada expectativa que llevaba a cuestas era intimidante. Sabía que el camino no sería sencillo. La ingenuidad del optimismo había dado paso al realismo que enfrentaba su ser interno. La conversación terminó, pero quedó un eco de desafío en el aire. Miguel sintió que cada fibra de su ser ardía con el deseo de ser más, de abrazar su vulnerabilidad. Y si esta fuera su oportunidad para demostrar que no era solo un eco del pasado, sino un constructor de su historia. En las horas siguientes, la historia de su vida comenzaba a transformarse ante sus ojos. En lugar de huir de su historia, se dio cuenta de que tenía que incluir sus fracasos, sus luchas, y las cicatrices que portaba como medallas, signos de su resistencia. Se sentó nuevamente a escribir, generando un discurso que capturara su esencia. La incertidumbre seguía ahí, pero esta vez, en vez de detenerlo, era un motor potente para avanzar. Se preguntaba si había suficiente fortaleza en su interior para conquistar ese miedo escénico, una duda que compartía con Clara. Pero ese pensamiento persistente de que no quería ser solo un espectador de su vida lo impulsaba. Mientras la noche caía, Miguel decidió que la próxima semana presentaría su propuesta. Sería su primer paso tangible hacia la realización de sus sueños. No serían solo palabras vacías, esta sería una afirmación de su identidad. El viento afuera soplaba con fuerza, llevándose consigo viejas inseguridades que incubaban en él.
Pero lo que desconocía era que el próximo día, un giro inesperado en su camino lo enfrentaría nuevamente con sus demonios. Las sombras de su pasado estaban listas para asediarlo en el momento en que su nuevo viaje hacia el autodescubrimiento comenzara. La mañana llegó con un silencio palpable, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento por lo que estaba a punto de suceder. Miguel se despertó con un torbellino de emociones. Su mente estaba despierta, pero su cuerpo se sentía inerte, atrapado entre el deseo de avanzar y el lastre del miedo que aún lo seguía. Mientras se preparaba para el día, se miró en el espejo. Era verdaderamente la imagen de un orador. La pregunta resonaba en su mente, inquietante y desafiante, con cada sorbo de café, se repetía en voz baja las palabras que había escrito la noche anterior. La búsqueda de autenticidad lo impulsaba a mirar dentro de sí mismo, a desentrañar un hilo de vulnerabilidad que, aunque debilitante, a su vez lo fortalecía. Decidió que cada ensayo debía ser un reflejo de su viaje, de los tropiezos que lo habían llevado a ese momento, de las historias que anidaban en su ser. Salió a caminar, buscando una conexión con el entorno. El aire fresco de la mañana lo animaba a enfrentarse a lo que había estado evitando. Mientras recorría las calles, cada paso simbolizaba su decisión de luchar contra las sombras que lo acechaban. En su mente surgían imágenes de los días en que se sentía pequeño, incapaz de alzar la voz, y ahora aquí estaba, dispuesto a reclamar su lugar y contar su historia. La decisión de presentarse le traía tanto perplejidad como un fuego interno que exigía liberarse. El tiempo se fue deslizándose entre sus dedos, y pronto se encontró frente a la puerta del lugar donde se llevaría a cabo la presentación. Cada latido de su corazón parecía amplificarse en el silencio que lo rodeaba. A medida que entraba, pensó en cómo la sala se llenaría de rostros que lo contemplarían, cada uno con sus propias historias y vulnerabilidades. Pero el momento de la verdad se dibujaba más cerca, un desafío tangible que no podía evadir. Miguel tomó su posición, el corazón acelerado, mientras el moderador anunciaba su nombre. La respiración se le atragantaba, cada fragmento de inseguridad intentaba desestabilizarlo. Pero recordó las palabras de Javier, el eco de su apoyo resonaba en él. En ese instante, Miguel tuvo una revelación, su historia era su poder, y no podía permitir que el miedo lo silencie. Pronunció las primeras palabras. Al principio, su voz tembló, pero a medida que continuaba, se dio cuenta de que lentamente empezaba a captar la atención, a conectar con el público de un modo que nunca había imaginado. No se trataba solo de hablar, era un intercambio humano, un tejido que se entrelazaba con experiencias compartidas. Empezó a contar sus luchas, las caídas y el anhelo que había sentido por ser escuchado. Se dio cuenta de que cada palabra lo liberaba, transformando sus inseguridades en fuerza. El tiempo pasó volando, y cuando llegó al final, una ovación lo sorprendió. Las palmas resonaron como un torrente de emociones que barrían su ser. En ese momento, comprendió que el temor había perdido su poder sobre él. Había tocado algo más profundo y auténtico en su interior, algo que no podía ser permitido volver a silenciarse. Al salir, los ecos de las voces del público aún resonaban en su mente. Sin embargo, había un nuevo desafío que lo esperaba, un mensaje con el nombre de alguien que no había visto en años, alguien que tenía el potencial de reabrir viejas heridas. Estaba listo para enfrentarse a esos viejos espectros que podrían amenazar el camino que acababa de comenzar. La incertidumbre lo frenaba otra vez, el viaje apenas comenzaba. Miguel se detuvo frente a la pantalla de su teléfono, donde el mensaje titilaba, casi desafiándolo a abrirlo. El remitente era Sebastián, su amigo de la infancia, con quien había compartido risas, secretos y sufrimiento en un hogar que apenas los había cubierto de amor. Su relación había sido un refugio y un campo de batalla. En muchos sentidos, Sebastián había simbolizado el pasado que Miguel había intentado olvidar. Pero ahora, la posibilidad de revivir esos recuerdos llenos de emociones contradictorias lo hizo dudar. Mientras esperaba el transporte a casa, Miguel comenzó a reflexionar sobre lo que significaba para él ese mensaje. Había dado un paso monumental al contar su historia, pero estaba realmente listo para abrir la vieja herida que aún podía sangrar. La voz de su interior lo instaba a descartar la idea, a apartarse de lo que podría ser un doloroso reencuentro. No obstante, había aprendido que nada valioso se obtenía sin correr algún riesgo. El viaje en el autobús fue un laberinto de pensamientos, cada uno más intrincado que el anterior. Recordó los días de su niñez, el constante juego entre el deseo de ser comprendido y el miedo al rechazo. En su mente, la figura de Sebastián aparecía como un eco del pasado, un recordatorio de lo perdido. Pero también era una oportunidad, un desafío a enfrentar las cicatrices que había mantenido ocultas. Pensar en su reciente experiencia como orador lo impulsó a considerar el valor que había ganado al compartir su voz. Ahora, Miguel comenzó a preguntarse si su historia no solo provenía de la superación personal, sino también de la conexión y reconciliación.
¿Podría su encuentro con Sebastián ofrecer otra capa de transformación en su vida? Cuando llegó a casa, se sentó en la penumbra de su habitación, contemplando el mensaje. Al abrirlo, el contenido revelaba una invitación a un café en un viejo lugar que solían frecuentar, un punto de encuentro donde sus caminos se habían cruzado tantas veces. Las palabras de Sebastián eran sencillas pero llenas de carga emocional. Me gustaría hablar de nuestro pasado. Hay cosas que no hemos dicho. La incertidumbre se apoderó de él. Había un abismo entre la niña que había sido, fuerte pero vulnerable, y el hombre que había llegado a ser, alguien que había redefinido su identidad al compartir su historia. Sin embargo, el miedo nunca había desaparecido por completo, y ahora asomaba como un espectro familiar. La vida de Miguel no era solo una búsqueda de voz, sino también de sanación. Con cada momento que pasaba, la decisión de aceptar el encuentro se hacía más urgente. Decía una voz interna que debía confrontar no solo su historia con Sebastián, sino también la relación que había tenido con su propio pasado. Había un poder en la confrontación y la posibilidad de reconstruir una narrativa que lo liberara de los fantasmas que lo habían acompañado por años. Finalmente, decidió responder. Su corazón late con fuerza cuando escribió: estoy dispuesto a hablar. Enviar el mensaje fue como liberar una ave que había estado cautiva, y su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo se presentaría ante el hombre que había compartido tanto dolor y alegría en su infancia? Mientras esperaba la respuesta, Miguel comprendió que el verdadero viaje iba más allá de las palabras que había pronunciado en su presentación. Este era un desafío más profundo, una oportunidad para integrar las piezas de su vida en una versión más completa de sí mismo. La confrontación con su pasado no solo sería un enfrentamiento, sino también una posibilidad de reconciliación. A medida que el pensamiento de lo que estaba por venir empezaba a asentarse en su mente, una nueva revelación le hizo ver la complejidad de la vida. En el dolor había aprendizaje, en el reencuentro, la posibilidad de perdón. ¿Estaba Miguel preparado para abrir esas puertas que, si bien polvorientas, prometían una luz nueva? La respuesta llegó casi de inmediato: perfecto. Nos encontramos mañana. El día siguiente prometía ser un cruce decisivo, un encuentro que podría cambiar su historia nuevamente. Miguel sintió un escalofrío recorrerlo. Este viaje era mucho más que una simple conversación, era la puerta hacia su verdadero yo, un paso hacia la comprensión que podría redefinir no solo su relación con Sebastián, sino también con toda su existencia. Y así, mientras el sol se desvanecía al horizonte, la tensión y la expectativa hicieron eco en su interior. Estaba realmente listo para lo que significaba ese encuentro. Habría espacio en su narrativa para la redención. La emoción se palpaba, pero la incertidumbre permanecía. La historia de Miguel apenas comenzaba, y lo que estaba por venir podría ser tanto liberador como devastador. El día llegó con una mezcla palpable de ansiedad y determinación. Miguel se despertó temprano, como si su cuerpo supiera que este encuentro significaba más de lo que podía imaginar. Se vistió con cuidado, eligiendo una camisa que sentía reflejaba la nueva persona en la que se estaba convirtiendo. Con cada botón que abrochaba, se decía a sí mismo que este momento era una oportunidad, no solo para confrontar su pasado, sino para reescribirlo. Mientras tomaba el camino al café, su mente fluctuaba entre recuerdos quemantes y realidades presentes. Cada paso lo acercaba a un lugar que habían compartido en su juventud, un sitio impregnado de risas, lágrimas y secretos olvidados. La familiaridad tanto lo reconfortaba como lo aterraba. Visualizó el lugar, el olor del café mezclado con el de la repostería recién horneada. Pero, más allá de eso, sentía una sombra que se cernía sobre él. Se preguntaba, ¿qué sería capaz de decir Sebastián? Podría traer a la luz los viejos dolores, o más bien, ofrecer un puente hacia la reconciliación y el entendimiento. Cuando finalmente llegó, el café estaba casi vacío, un oasis de tranquilidad en contraste con el torbellino de emociones en su interior. Miguel se sentó en una mesa apartada, con una vista clara de la puerta. A medida que esperaba, la inseguridad comenzó a asomarse. Las preguntas se multiplicaban en su mente: ¿qué pasaría si se encontraban en un impasse emocional? Estaba listo para afrontar el dolor que ello conllevaba. La figura de Sebastián apareció al otro lado del cristal, un símbolo del pasado hecho carne. Miguel sintió un retortijón en el estómago. Había cambios visibles en el rostro de su amigo, más maduro, más cansado, pero todavía emanando aquella energía que había sido tan familiar. Cuando Sebastián entró, sus ojos se cruzaron, y en ese instante, Miguel comprendió que el tiempo no había borrado la conexión, sino que había añadido capas de complejidad. «Hola», dijo Sebastián, su voz resonando en el aire como una campana lejana, evocando un eco de su infancia. Miguel le devolvió el saludo, un gesto que parecía tan simple y, a la vez, monumental. Acariciando la mugre de la mesa con las yemas de los dedos, sintió el peso de las expectativas no expresadas. «Gracias por venir», continuó Sebastián,
creando un espacio para una conversación que ambos sabían era necesaria. Sé que hay muchas cosas que quedan por aclarar. La sinceridad en sus palabras alineaba a Miguel con la urgencia de sanar. En ese momento crucial, Miguel sintió una decisión formarse en su interior. Esto no era solo un encuentro para discutir viejas heridas, era la primera oportunidad para abrir un diálogo vulnerante. Mirando a Sebastián a los ojos, comprendió que a menudo en el dolor reside el potencial para el crecimiento. Miguel se vio empujado a indagar no solo en las secuelas de la infancia compartida, sino también en las decisiones que había tomado para convertirse en el hombre que era hoy. Sin embargo, a medida que sus palabras comenzaban a fluir, un nudo de preguntas aún se aferraba a su mente. ¿Podría realmente liberarse del lastre del pasado? ¿Habría algo digno de aprender en todo esto? A medida que compartían anécdotas y recuerdos, Miguel se sintió más ligero, pero al mismo tiempo se hallaba en la cuerda floja, sin saber si el viaje hacia la reconciliación los llevaría a un lugar de paz o a un desencuentro doloroso. Desearía poder deshacerse del miedo que lo acompañaba, pero no podía ignorar la posibilidad de una traición emocional. Miguel se dio cuenta de que la audacia era la clave. Era el momento. Sebastián, hay algo que debo decirte, comenzó, sintiendo que cada palabra estaba cargada de un significado profundo y revelador. La tensión aumentaba en el aire, y para él, la verdad era una espada de doble filo. Mientras la conversación fluía, se dio cuenta de que este encuentro no solo definía su relación con Sebastián, sino también su propio compromiso hacia el perdón y la sanación personal. La atmósfera se tornó pesada. Y Miguel pudo sentir que la revelación que estaba a punto de hacer podría cambiar su narrativa de vida irrevocablemente. Creo que debo contarte cómo me sentía, continuó Miguel, mientras una ola de emoción atravesaba su ser. La incertidumbre del futuro se cernía sobre ellos como una sombra alargada, y él se sintió como un hombre balanceándose al borde del abismo, listo para saltar. ¿Sería suficiente su valentía para transformar la antigua herida en un nuevo comienzo, o el pasado seguiría persiguiéndolo? La respuesta al giro inminente de sus destinos se deslizaba ante él, como el tiempo mismo. Las palabras de Miguel flotaron en el aire, la tensión palpable. En ese instante, cada fibra de su ser anhelaba la aceptación, pero también temía la vulnerabilidad que la honestidad podría exponer. Se adentró en su relato, compartiendo cómo la ausencia de Sebastián había dejado un vacío en su vida, un eco constante del dolor que había intentado ignorar. Las cosas no han sido fáciles para mí, admitió, su voz temblando levemente. Después de lo que pasó, me perdí. Intenté construir una vida, pero siempre había algo que me ataba a ese pasado. La sinceridad lo empujaba a un espacio de desnudamiento emocional. En su interior, sentía que estaba ante una bifurcación, el camino del resentimiento o el sendero del perdón. Sebastián lo escuchaba con atención, sus cejas fruncidas y sus ojos reflejando una comprensión profunda. Miguel se sintió confundido al interpretar la expresión de su amigo. ¿Era compasión, o simplemente tristeza? Esa ambigüedad lo perturbaba, pero insistía en avanzar. La intimidad de la conversación crecía entre ellos, y aunque el desasosiego lo invadía, también le daba una chispa de motivación. Recuerdo que solíamos hablar de nuestros sueños, de lo que queríamos ser, recordó Miguel, intentando arrancar cada palabra como si fuera una hoja de papel que se arrastraba con el viento. Me prometí a mí mismo que sería alguien a quien te sentirías orgulloso de conocer, pero a veces me siento como si fracasara en eso. Sebastián se inclinó hacia adelante, la intensidad del momento haciéndolo más presente. Nunca he dejado de pensar en ti, dijo, su voz profunda y resonante. Me dolió nuestra separación, pero siempre creí que había un motivo detrás de lo que sucedió. La conversación había dado un giro inesperado. Miguel se quedó atónito, sintiendo que una parte de su corazón, que había permanecido cerrada, comenzaba a abrirse. ¿Qué piensas que ha cambiado en mí?, le preguntó Miguel, buscando la validación que había anhelado durante años. La necesidad de entender lo que Sebastián veía en él se convirtió en el motor de la conversación. Quería saber si su amigo todavía reconocía al niño que había sido, si podía ver cómo había intentado sanar las viejas heridas. Sebastián sonrió levemente, un gesto familiar que le devolvió a Miguel una sensación de calidez. Puedo ver el esfuerzo que has puesto en ser mejor. Te esfuerzas, Miguel. A veces, eso es lo más importante, respondió, sus ojos brillando con un brillo que parecía contener un nuevo entendimiento. Pero, ¿qué significaba eso realmente para Miguel? Aceptar esta valoración era una tarea titánica, pues aún sentía el peso del pasado aplastándole. Con una mezcla de gratitud y desesperación, siguió hablando. Cada palabra era una chispa destinada a encender el fuego de su transformación personal. Miguel comenzó a articular no solo sus miedos, sino también sus esperanzas, compartió sobre sus luchas en la búsqueda de un camino profesional que lo llenara. Cada relato lo acercaba más a lo que había soñado ser,
aun cuando la sombra del pasado amenazara con oscurecer esos sueños. Estoy tratando de encontrar mi lugar, de ser más que ese chico que tú y yo conocíamos, confesó, el eco de sus palabras resonando en el entorno silencioso del café. Quiero que este encuentro, nuestra conversación, sea una forma de dejar ir lo que me limita. Permitirse hablar de sus aspiraciones fue un acto liberador, pero también aterrador. El miedo a la desaprobación acechaba, convirtiéndose casi en un personaje más en la sala. ¿Y si al final todo esto resultaba en un intento fallido de reconstruir una relación que había estado rota por tanto tiempo? Cuando la conversación se tornó hacia el futuro, Miguel se dio cuenta de que, a pesar de su incertidumbre, había un hilo de esperanza que lo atravesaba. Me gustaría creer que podríamos encontrar una manera de avanzar. Quizás no sea fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo, dijo con firmeza, sintiendo como su resolución comenzaba a cimentarse. La respuesta de Sebastián sería crucial. Miguel pudo sentir cómo la adrenalina corría por sus venas. La creación de un nuevo vínculo significaba lidiar con su dolor, pero también representaba la posibilidad de redención. Una chispa de optimismo se encendió en él, aunque el abismo de sus sentimientos siguió siendo aterrador. Pero ¿y si compartimos más que recuerdos? ¿Y si te enseño a soltar todo aquello que has guardado? Preguntó Sebastián, su tono cargado de curiosidad. La pregunta quedó suspendida en el aire, y con ella, la promesa de una transformación palpable. Miguel sabía que había tomado un riesgo significativo al abrirse de esa manera, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Aquel encuentro, lleno de revelaciones, también lo impulsaría a explorar las profundidades de su identidad. ¿Qué pasaría si, en la búsqueda de su verdad, descubría algo mucho más inquietante que solo recuerdos de su pasado? La aventura hacia la sanación completa estaba trazada, pero en el horizonte, un nuevo dilema surgía, y Miguel se debatía entre dos mundos, el que había conocido y el que anhelaba construir. La luz del café comenzó a atenuarse a medida que Miguel y Sebastián continuaban su conversación. La pregunta de Sebastián resonaba en su mente como un eco persistente. Soltar, ¿qué significaba realmente soltar? La idea lo desarmaba y lo desafiaba, al mismo tiempo que lo inquietaba con la posibilidad de una liberación, le generaba miedo al enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. ¿Y si no puedo dejar ir?, susurró Miguel, más para sí mismo que para Sebastián. El peso de sus propias palabras lo aplastó momentáneamente, dejándolo en un silencio incómodo. En un rincón de su mente, las inseguridades y miedos se manifestaban como sombras danzantes, esperando a ser confrontados. Eso es lo que debemos descubrir juntos, respondió Sebastián, su voz tranquila y firme, guiando a Miguel hacia un camino que aún no podía vislumbrar completamente. La calidez de la propuesta ofrecía un destello de seguridad, pero Miguel sabía que aceptar ese apoyo implicaba una vulnerabilidad aterradora. La conversación tomó un nuevo giro, y mientras Sebastián compartía sus propias luchas y fracasos, Miguel comenzó a dibujar paralelismos entre sus historias. Nunca había considerado a su amigo como un ser humano con sus propias batallas internas. Cada revelación de Sebastián se sentía como un puñetazo directo a las barreras que había levantado a su alrededor. ¿Empezamos entonces?, preguntó Miguel con un titubeo que escondía una mezcla de emoción y miedo. Aquella petición no solo marcaba el inicio de un viaje hacia el perdón y la autoaceptación, sino que también significaba enfrentar las cicatrices que aún ardían en su interior. Con un ligero movimiento de cabeza, Sebastián asintió, y ambos se sumieron en un diálogo más profundo, uno que prometía explorar sus temores, no como enemigos, sino como aliados en esta búsqueda de sanación. Así, Miguel empezó a hablar sobre su deseo de cambiar de rumbo en su vida profesional, algo que antes había considerado inalcanzable, limitándose a un trabajo cuya monotonía lo consumía. Era como si cada palabra que pronunciaba lo acercara más a esa versión ideal de sí mismo que siempre había imaginado. No le puedo seguir huyendo a lo que realmente quiero hacer, expresó, sintiéndose cada vez más fuerte en su convicción. Sé que tengo potencial, pero tengo miedo de fallar nuevamente. El reconocer su miedo generó un cambio en el ambiente, y por primera vez, Miguel se sintió más ligero. El proceso de verbalizar sus inseguridades lo dotaba de energía y claridad. Quizás el fracaso no sea el fin, sino solo un paso más en el camino, sugirió Sebastián, sus ojos reflejando una profunda empatía. Miguel asintió, sintiéndose empoderado por esa idea. Estaba listo para dejar los fracasos del pasado en el pasado, pero la conversación traía consigo la necesidad de definir qué hacía falta soltar. Miguel no solo se enfrentaba a sus temores profesionales, también estaba decidido a dejar de lado el resentimiento hacia Sebastián. Perdóname por no haber estado a la altura de lo que esperabas de mí, se sinceró, el dolor de las palabras provocando en él una mezcla de liberación y temor. Siento que muchas veces he traicionado la imagen que creíste tener de mí. Sebastián emitió un profundo suspiro antes de responder.
Yo también cometí errores. Te dejé ir sin tratar de entender lo que realmente estaba pasando. El aire entre ellos se sentía más ligero, como si los dos hombres comenzaran a despojarse de las viejas heridas que los separaban. La conversación se transformaba en un nuevo vínculo, cada vez más fuerte a medida que compartían sus vulnerabilidades y esperanzas. Sin embargo, al finalizar la charla, una duda persistente empezó a nublar la mente de Miguel. Había un obstáculo adicional que acechaba en el fondo de su conciencia: cómo podrían avanzar juntos si seguían aferrados a las sombras del pasado. Sebastián, ¿y si tras este intento de conexión, descubro que mi camino no es compatible con el tuyo? La pregunta salió de sus labios con una gravedad inesperada. De repente, la idea de perderse nuevamente en el caos de su vida lo atemorizaba más que la incertidumbre del cambio. Sebastián lo miró fijamente, como si la respuesta a esa pregunta pudiese definir su próximo paso. Por eso debemos enfrentarlo. Tengamos la certeza de que no importa lo que descubramos, estaremos dispuestos a luchar por ello. El compromiso frente a la incertidumbre se convirtió en el nuevo dilema de Miguel. Tenía que descubrir la verdad de su propia vida y aceptar que el camino no sería fácil, pero quizás era el único que lo llevaría a la autenticidad que tanto deseaba. Mientras la noche caía lentamente, un nuevo mundo de posibilidades se abría ante él, y en su interior, una voz resonaba con creciente claridad: el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Realmente estaba listo para enfrentar lo desconocido. El día llegó con una claridad renovada. Miguel, con una determinación palpable, se despertó sintiendo que el peso de sus decisiones finalmente comenzaba a despejarse. Ayer había enfrentado no solo a su viejo amigo Sebastián, sino a los fantasmas que habían atormentado su juventud. En ese encuentro, se dio cuenta de que al abrirse al diálogo, había comenzado a despedirse de las cadenas que lo mantenían atado al pasado. Cada paso que dio hacia la cocina era un recordatorio de la transformación que estaba viviendo. Se miró en el reflejo del microondas y se sintió como un hombre nuevo. Esa imagen que un día sintió que no era digna, ahora resplandecía con confianza. Después de años de luchas y dudas, estaba listo para abrazar una nueva narrativa, una que no se definía por la orfandad ni la desesperanza. Miguel había decidido que, más allá de su presentación como orador, había un camino aún más fundamental por delante: el de buscar su identidad auténtica, la que había estado soterrada bajo la dureza de los recuerdos. Tenía que recordar que su voz tenía poder, que las historias que había vivido eran también herramientas para sanar y ayudar a otros. Salió de casa con un propósito renovado. Caminó por las calles que lo habían visto crecer, sintiendo la brisa matutina como un símbolo de libertad, uno que le recordaba que ya no tendría miedo de ser quien realmente era. En el camino, pasó junto a la pequeña plaza donde había compartido risas con Clara y Sebastián de niños. Se detuvo, atendiendo a los recuerdos felices. Ahora, esos momentos podrían ser parte de su pasado, pero no determinarían su futuro. Finalmente se permitió sentir nostalgia, pero no dolor. Había aprendido que los recuerdos eran piezas del rompecabezas de su vida. Con cada paso, también reafirmó su compromiso de participar activamente en el concurso de oratoria que se estaba acercando. ¿Por qué no utilizar el escenario para contar su historia, para llegar a otros que pudieran estar enfrentando sus propias batallas? La idea le llenaba de energía y propósito. Miguel se daba cuenta de que debía compartir las lecciones aprendidas a través del sufrimiento, ser un faro de esperanza. Como había previsto en su conversación con Clara, se sentó en un banco del parque y sacó su cuaderno. Comenzó a escribir, no solo un discurso, sino una afirmación de su identidad. Soy Miguel, un hombre que ha aprendido a convertir el dolor en fuerza. Mis sueños no están atados a condiciones externas, son el reflejo de mi viaje hacia la autenticidad. Esa declaración escribió con fervor, cada palabra resonando con su nueva filosofía de vida. Estaba gestando su futuro, una vida en la que sería protagonista y no solo un eco de su pasado. Los días siguientes se convirtieron en un torrente de preparación y reflexión. Miguel ensayaba su discurso frente al espejo, ya no temblando ante la idea de cómo sería recibido, sino ansioso de compartir su verdad. Las palabras que antes se sentían como un peso, ahora fluían con naturalidad, cargadas de un entusiasmo genuino por el cambio y la superación. Finalmente llegó el día del concurso. La sala estaba llena, el murmullo de susurros de otros participantes y el público creando una atmósfera casi mágica. Miguel sintió las mariposas en su estómago, pero esta vez, en lugar de ser un símbolo de miedo, se convirtieron en un signo de emoción por el desafío que tenía frente a él. Cuando su turno llegó y se levantó del asiento, caminó al frente con una confianza renovada. El profundo respiro antes de hablar lo llenó de calma. Cuando empezó, su voz resonó firme y clara. Relató su historia, los altibajos, las lecciones de dolor y de esperanza. Habló de sus sueños y de cómo la conexión con Sebastián y Clara había reavivado su deseo de ser un agente de cambio. En ese instante,
No solo se comunicaba con el público, la conexión era visceral, palpable. Cuando culminó su discurso, la ovación fue como un torrente. Las palmas resonaban en sus oídos, mientras una mezcla de alivio y adoración lo invadía. Había logrado algo trascendental, no solo compartió su historia, sino que también compartió su esencia. El miedo había sido exorcizado, y lo que lo había alimentado era el fortalecimiento de su voz. Miguel sintió que había alcanzado un nuevo nivel de confianza y competencia. La sensación de logro era indescriptible. En ese momento, se dio cuenta de que su viaje era más que personal, se trataba de un camino hacia la autoafirmación, una reclamación legítima de su lugar en el mundo. Aquella noche, mientras regresaba a casa, sintió que ya no era un simple huérfano en busca de su identidad. Era un hombre que había conquistado sus miedos, demostrando que su historia merecía ser contada. Al mirar hacia las estrellas, entendió que su vida era un lienzo en blanco, y finalmente, se sentía listo para pintar en él. Los ecos de la ovación aún resonaban en su mente. Miguel sabía que había logrado algo significativo, un paso hacia su realización personal, un camino que lo llevaría hacia el futuro que siempre había soñado. La transformación había sido profunda, y su historia apenas comenzaba a escribirse con tinta de esperanza y determinación. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si esta historia ha resonado con ustedes, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Juntos vamos a construir una comunidad de transformación y esperanza.